Tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a Foro Jurídico, en una entrevista, en una charla muy particular, con una gran mujer, toda una institución que ha dejado un gran legado y lo sigue construyendo en el mapa de la judicatura a nivel nacional y diría yo internacional. Amiga, aliada, maestra de muchas generaciones, comprometida con la Constitución y con la República. Hoy tengo el honor de recibir a nuestra querida doctora Margarita Luna Ramos, ministra en retiro. Bienvenida, querida doctora, ¿cómo está? No, al contrario, Julio César, es un gusto estar contigo. Yo soy la agradecida por la invitación y gracias por dar esta parte de tu tiempo y de tu espacio. Ni lo diga, muchísimas gracias. Me voy a permitir leer una breve síntesis curricular de nuestra queridísima invitada, con una amplísima trayectoria, porque hoy el día que nos convoca, el tema que nos convoca es la participación de la mujer en el ámbito judicial. Y vaya que la ministra en retiro es más que una voz autorizada para tratar este tema. Ella es originaria de San Cristóbal de las Casas, ese hermosísimo municipio en el sureste mexicano. Concluyó sus estudios profesionales en la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó la especialidad de Derecho Constitucional y Administrativo, maestría y obtuvo el grado de doctora en la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho en la misma universidad, con la tesis Procedencia del Juicio de Amparo respecto de las decisiones de los paneles binacionales del Telecán. Adicionalmente, ha cursado muy diversos estudios, entre los que destacan la especialización judicial en el Instituto de Especialización Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, arbitraje comercial internacional, impartido en la Escuela Libre de Derecho, Derecho Norteamericano en las universidades iberoamericanas y Derecho Angloamericano en la Universidad de Austin, Texas, en colaboración con el Consejo de la Judicatura Federal. Inició su carrera desde el año de 1975, a partir del cual ha ocupado muy diversos cargos dentro de la Judicatura Oficial, judicial, actuaria judicial, secretaria proyectista en el Juzgado Cuarto del Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, secretaria proyectista en el segundo y tercer tribunales colegiados en materia administrativa del primer circuito, secretaria de estudio y cuenta de la primera y segunda salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue segundo de distrito en materia administrativa en el entonces Distrito Federal, magistrada de circuito en el cuarto tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito y fue propuesta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y designada por el Congreso de la Unión, magistrada en la Sala Segunda de Instancia del entonces Tribunal Federal Electoral durante el proceso electoral federal de 1994. Magistrada del tercer tribunal colegiado del primer circuito en materia administrativa, consejera de la Judicatura Federal, nombrada por oposición por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de 2004 a 2019, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue adscrita a la segunda sala del Alto Tribunal, de la cual fue presidenta del periodo 2006-2007. Actualmente es directora del Instituto de Especialización en Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y tiene muy diversos cargos, una experiencia académica, profesional, de vida humana ejemplar, donde ha recibido un sinnúmero de reconocimientos y preseas, y por eso es que el día de hoy, insisto, agradecerle profundamente esta oportunidad a una mujer que, como pueden notar, ha venido construyendo su historia, su legado, su vida en función de la entrega, la dedicación, el esfuerzo y el ejemplo dentro de la judicatura. Y si me lo permite, querida doctora, por ahí quisiera empezar. ¿Qué ha representado para usted? Cuéntenos a todo el foro jurídico como mujer, ir escalando paso a paso en esta gran estructura de la judicatura hasta lograr alcanzar, me parece que uno de los principales cargos de la República, que es ser parte de como jueza constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues primero que nada, nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Y la pregunta es linda porque al final de cuentas lo que has dicho, ¿qué significó para mí? Primero que nada, yo nunca pensé al entrar al Poder Judicial que iba a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
como lo mencionaste hace ratito, pues yo ingreso al Poder Judicial en 1975, recién llegada de San Cristóbal de las Casas a la Ciudad de México, todavía estudiando la carrera de Derecho que inicio en San Cristóbal y que continúo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues mi padre falleció cuando yo tenía 15 años y a partir de entonces pues tuve que trabajar y pasar gasto a la casa. Entonces, cuando llegamos a en San Cristóbal, yo trabajé 3 años en agricultura y ganadería como secretaria mecanógrafa y llegando a México, pues traía una recomendación para seguir trabajando en agricultura. Sin embargo, uno de mis hermanos me dice, pero si estás estudiando derecho, ¿por qué no trabajar en algo relacionado con la carrera? Le dije, yo encantada, dime dónde. Entonces, me dice, fíjate que se va a abrir un juzgado de distrito, tienes que presentar un examen de mecanografía, taquigrafía, y si lo pasas, pues hay una posibilidad. Le dije, encantada. Fui, presenté mi examen de mecanografía y de taquigrafía y lo pasé afortunadamente y entré al juzgado cuarto de distrito en materia administrativa en el entonces Distrito Federal. Y fíjate que pues fue un ambiente precioso. Primero fui muy sortuda en el Poder Judicial de la Federación con quienes fueron mis jefes, fueron personas que eran extraordinarios juristas, pero además de extraordinarios juristas, extraordinarios seres humanos, con una gran calidad humana. Entonces, de veras sí caí en blandito, nada más para que te des una idea, mi primer jefe en el Poder Judicial fue don Juan Díaz Romero, Muy bien. que después, Ujú. afortunadamente, tuve el honor de que fuéramos pares en la Suprema Corte de Sí, Justicia de la sí, sí. Nación. Pero pues él es el que me abre las puertas del Poder Judicial, es el Ujú. que me da la oportunidad y las cosas se fueron dando. Yo en ese momento ni siquiera pensaba en hacer carrera judicial. Bueno, fue la oportunidad de trabajar y yo necesitaba ganar un sueldo, ingresé. Pero la importancia de las personas con las que trabajan, creo que forman tu vida, Julio César. Y yo creo que eso fue lo que pasó conmigo. Don Juan Díaz Romero, pues era una gente extraordinaria. Él era maestro de primaria también Ujú, y tenía ujú. una vocación por enseñar impresionante. Entonces era gente que te guiaba, que te enseñaba, que te decía, no, hija, tienes que fijarte en esto, tienes que fijarte en esto otro. Entonces fue muy bonito porque ahí es donde yo pues, conozco lo que es el Poder Judicial y me enamoro de la función. Ujú. Y yo dije, de aquí soy. Y entonces ya me recibo y pues continúo, bendito Dios, recorriendo todo el escalafón de la carrera judicial, que lo digo con mucho orgullo y no porque así lo hubiera pensado, porque así se dieron las cosas. No hubo un solo puesto que no ocupara en el escalafón de la carrera judicial, desde oficial judicial hasta Sí, 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 ministra de la Corte. sí, sí, Entonces, sí. la verdad fue una experiencia preciosa porque tuve la oportunidad de incursionar en todos los puestos del Poder Judicial. Y bueno, pues eso finalmente te hace conocerlo, quererlo, pero sobre todo disfrutarlo, porque yo disfruté muchísimo mis casi 44 años de carrera judicial. Muchísimo. Toda una vida que justamente da cuenta de la ocupación, el compromiso, la vocación que usted ha demostrado a lo largo de todo este andar. Llegada de San Cristóbal de las Casas, esa tierra tan maravillosa, a la Sí, mi Ciudad pueblo de es lindo. México, ¿no? Sí, bueno, San Cristóbal es uno de los municipios más preciosos de nuestro país, en el Así sureste mexicano. Y cuando llega usted a la Ciudad de México, empieza a interactuar, se empieza a insertar, como nos ha narrado en el Poder Judicial, pero también quisiera preguntarle algo porque está destacado también académicamente, querida doctora. Y cuando realiza sus estudios de posgrado en la Universidad Nacional, eran tiempos diferentes, eran momentos en donde iniciaban transformaciones culturales, políticas, sociales, económicas, y lo cierto es que a las mujeres de manera muy particular les ha costado trabajo ocupar el espacio académico y el espacio público. ¿Qué representó y cómo usted enlaza la vida académica con la vida institucional en su calidad de mujer en una etapa de grandes transformaciones a nivel internacional?
Fíjate, lo que te decía hace rato, que yo creo que sí tuve una suerte extraordinaria dentro del poder judicial. Eh, yo para empezar, mientras estuve trabajando como secretaria, como actuaria de colegiado, de juzgado, de corte, yo nunca me sentí discriminada, nunca. Ujú. Como mujer Maravilloso, jamás me sentí maravilloso. discriminada. Eso es algo que sí es importante mencionarlo. Te digo, tuve jefes maravillosos que nos enseñaron, que nos formaron, y que nos enseñaron a amar al Poder Judicial, amar a la institución. Entonces, te decía que después de don Juan Díaz Romero tuve a don Fernando Lanz Cárdenas, él era un abogado muy Ujú, brillante, después se enfermó y bueno, se puso un poco delicado. Pero después de él tuve a otro ministro de la Corte, don Ángel Suárez Torres, que también fue mi jefe. Después tuve como jefe a don Juan Gómez Díaz, que él falleció, pero en ese mismo tribunal trabajaba don Carlos de Silva, y como era ujú. compañero de él y sabía que don Juan estaba enfermo, pues nosotros acordábamos todo con él. Cuando muere don Juan Gómez Díaz, pues tengo a otra extraordinaria persona como jefe, que es don Guillermo Ortiz Mayagoitia, Ujú, que ujú. también fue mi Sí, par en la claro. corte. Entonces, pues fue maravilloso. Después se va el ministro de Silva a la corte y él me hace favor de invitar para irme a la corte como secretaria de estudio y cuenta. Y de ahí ya salgo para juez de distrito, luego magistrada, magistrada electoral, consejera. Ahí sí tuve que sortear una oposición, porque ya era, Ujú, en esa ocasión fue ujú. un examen de oposición. Salí de consejera y al año, ya no te concluí mi tiempo en el consejo, al año me nombraron ministra de la Corte. Entonces, pues la verdad fue una situación muy, muy agradable, muy bonita, muy placentera, que me llenó de gusto, de satisfacción, tanto personal como profesional. Y en la academia, pues es algo que siempre traje conmigo. De hecho, cuando todavía estaba estudiando la carrera, daba clases en una secundaria en el centro de la Ciudad de México. La clase es algo que siempre me ha gustado y daba clases de historia. Y luego en alguna época le ayudé, salía afuera, el ministro Castañón y daba clases en la universidad, iba a salir fuera por algún encargo y me pidió que le diera las clases a su grupo. Entonces así fue la primera vez que di clases en la universidad. Y Mm. después, ya siendo juez de distrito en el 87, entré a dar clases de amparo en el Consejo de la Judicatura. Bueno, entonces era el Instituto de Especialización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora es del Consejo de la Judicatura, Mm, y ahí daba la clase de amparo administrativo. Fui la primera mm. mujer en dar clase jurídica en Mira. el instituto y eso fue también muy agradable, fue precioso. Estuve muchos años ahí dando clases. Y luego, pues bueno, di clases en el posgrado en la universidad, que a la Mm. fecha estoy todavía dando clases en el posgrado, en la UP, en alguna época di clases en el ITAM. Bueno, he dado clases en muchos lados, en muchos lados, porque la academia, pues es en lo que he bifurcado mi vida. Por una parte, la impartición de justicia y por otro lado, la academia. Pero es algo que disfruto mucho. Creo que la clase nos retroalimenta, nos hace aprender más que los alumnos y aparte la convivencia con los muchachos es muy agradable porque son muy audaces, te hacen preguntas Sí. interesantes, y la participación es una gran retroalimentación, entonces lo disfruto mucho también. Es maravilloso porque justamente enlaza muy bien los contenidos académicos con el servicio público y la judicatura y naturalmente te fortalece en ambas dimensiones, ¿no? Así Me es. parece que es una relación muy virtuosa los contenidos académicos del servicio público y de la judicatura y usted ha dado cuenta de ello. Es una gran, gran académica, maestra, insisto, de muchas generaciones, pero toda una institución en el servicio público. ¿Qué le diría justamente a las nuevas generaciones de abogadas y de abogados que seguramente nos están escuchando y que visualizan en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, en el servicio público, en el propio litigio? eh, ¿Qué tendrían que hacer? ¿Cuáles sus... Yo creo que nuestra carrera es muy versátil, Julio César. Sí. Tenemos esa gran facilidad, esa gran oportunidad. Podemos dedicarnos a muchas cosas los abogados. Ujú,
podemos estar en el servicio público, en el servicio de impartición de justicia, en administrativo como legisladores, podemos ser académicos, notarios públicos, dedicarnos al servicio exterior, es decir, hay muchas oportunidades. Y bueno, algo pues que es prácticamente lo más común en un abogado también pues es el litigio. Y en el litigio tenemos una versatilidad impresionante en materias civil, penal, administrativo, laboral, y en el administrativo tenemos muchísimas materias que han, Sí, 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 sí. se ha subdividido, ¿no? Fiscal, agrario, ambiental, Sí, lo que uno quiera. Entonces, yo lo que les diría ante esa posibilidad de tanta versatilidad de nuestra carrera, que nos da la oportunidad de dedicarnos a lo que querramos, yo lo único que les diría es, hagan lo que les guste, lo que realmente amen hacer. Porque yo creo que el trabajo, si se hace con gusto, con entusiasmo, se disfruta. Y cuando el trabajo se disfruta, se hace con excelencia. Cuando el trabajo se hace por cumplir un horario, por cumplir, pues, devengar un sueldo simple y sencillamente y no dar mayor teclazo que el horario nos exige, creo que nos quedamos en la mediocridad. ¿Por qué? sí. Porque es algo que no nos agrada. Pero Ujú, si nos ujú. agrada, podemos hacer florituras y podemos hacer, sobre todo de nuestra carrera, una carrera de excelencia. Entonces, mi consejo es, dedíquense a lo que realmente les agrade para que sean grandes abogados y abogadas. Y lo más importante, disfrútenlo. El trabajo es para disfrutarlo, no hay que pensar es tan feo por hacer lo que pagan por trabajar. No, al contrario, yo lo entendí en el Poder Judicial, decía, es que esto es una beca, me están pagando por aprender y además Claro, aprender una función tan hermosa como es la función de impartir sí, justicia en sí, una materia bellísima que pues, la mayor parte de mi carrera se desarrolló en materia administrativa, entonces pues sí. fue realmente, realmente hermoso, realmente lo disfruté y lo sigo disfrutando. Es una maravilla para que todos los que nos están escuchando aprovecho para saludar a todas nuestras amigas y amigos de la República que nos están observando desde Yucatán, Guadalajara, Estado de México, Baja California, Tlaxcala, Puebla, bueno, en fin, Hidalgo, desde aquí, desde la Ciudad de México. Le envían muchos abrazos y un reconocimiento, querida doctora. Oye, a Muchas ver, gracias. ya nos ha contado, ¿qué representó para usted? Cuéntenos un poco, a ver, quisiera que nos compartiera el momento, los momentos previos y posteriores a que fuese nombrada ministra de la Suprema Corte. Una encomienda maravillosa de primerísimo nivel. Cuéntenos, Ah, bueno, ¿cómo vivió esa experiencia, ese momento no, para todas ese y para fue nosotros? algo realmente hermoso, yo debo de decir, a mí me hizo favor de proponer en la terna el presidente Fox, a Ujú, quien yo no tenía el gusto de conocer, y eso sí es ujú, importante que la gente lo ujú. sepa. Yo jamás había visto al presidente más que en la tele y en las noticias y en los periódicos, pero yo no lo conocía. Yo entonces era consejera de la judicatura y cuando se venía el primer relevo de esta nueva estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues empezaron en los periódicos a especular mucho sobre las personas que podían llegar a la Corte. Y debo de mencionarles que a mí nadie me candidateó nunca. Jamás, jamás. Entonces, pues yo estaba llegando apenas en el primer año del Consejo de la Judicatura, me faltaban 4 más. Entonces, pues bueno, ni siquiera lo pensaba, no pasaba por mi cabeza esa posibilidad. Además, pues ahora sí que como de parte de quién, pues ni siquiera conocía a nadie. Entonces, fue muy curioso. Y un día salía del Consejo de la Judicatura, iba a la casa de ustedes, como a las 9 de la noche, y metieron el coche al garage y sonó mi teléfono celular. Y entonces de repente me dicen, la magistrada Margarita Luna Ramos, sí, a sus órdenes, ¿quién habla? Un momentito, le va a hablar el secretario de Gobernación. Y, Ah, caray, caray. a mí cuando me ha hablado el secretario de Gobernación en la vida.
Y entonces me dice, pues, magistrada, soy Santiago Krill Miranda, y le hablo de parte del señor presidente de la República para decirle que tiene la intención de proponerla en la terna para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Venga. Nación, si está usted de acuerdo. No, bueno, se me salía el corazón, se me salían los pulmones, todo. Yo dije, ¿será cierto? ¿No será que alguien me está bromeando? ¿Me está gastando una broma? Y le dije, no, pues es un honor para mí, es lo único que atiné a decirle. Y bueno, pues luego le hablará a mi secretario particular para citar la gobernación. Bueno, bajé de la camioneta, de veras me temblaban las piernas. Y yo decía, esto seguramente fue una broma. Y me ve mi esposo y que sé qué cara traía, porque me dice, ¿qué pasó? Le digo, ay, Ale, le digo, yo no sé si alguien me gastó una broma, le digo, pero me acaba de pasar esto. Y me dice Alejandro, oye, qué padre. Y en eso suena el teléfono, ya de la casa, y era el secretario particular del secretario Ah, de bueno, Gobernación, ya venga, para venga. hacer la cita. Entonces, pues fui al día siguiente al consejo y pues a decirle al presidente de la corte, que en ese momento era don Mariano Azuela, y le digo, ay, don Mariano, ayer me hablaron por esto. Y entonces me dijo, lo que tienes que hacer es un buen papel en la comparecencia y de lo demás, pues es muy complicado. Y le dije, don Mariano, a mí no me importa. Dije, yo nunca soñé estar en una terna. Le dije, lo que pasa es lo de menos. Para mí es un honor estar en la terna. Sí. Y entonces me dice don Mariano, qué bueno que lo tomes así, excelente. Y bueno, pues ya fui a gobernación, me dijeron que sí iba a salir en la terna, yo no daba crédito. El Qué chiste mal. es que sí estuvimos en esa terna, don José Luis de la Pesa, que era el Mm, presidente del Tribunal Electoral, ujú. la magistrada Díaz de León y yo entendí, pues vamos de vil relleno. Vamos de vil relleno porque pues en la Constitución dice una terna y pues por eso nos invitaron a 3, pero pues yo no me veía con la más mínima posibilidad. Em, Se dieron las votaciones y en la primera votación gana don José Luis de la Pesa Ah, ujú. con 40 y tantos votos. Lo curioso es que yo quedo en segundo lugar. Y Qué luego la interesante. magistrada Díaz de León. Yo dije: "Caray, pues si yo no conozco a nadie". Porque para esto, yo no sabía que había que ir a hacer labor de cabildeo con los señores senadores, ni nada de eso. Entonces, alguien me preguntó: "¿Ya viste a los senadores?". "No". Les digo: "¿Y qué les voy a decir? Tontón, soy Margarita Luna, vote por mí". ¿Cómo que no? Entonces, yo no vi a nadie de los señores senadores, porque ni Ujú. siquiera sabía qué tenía que hacer, esa es la realidad. Entonces, nos citaron a una segunda votación. En la segunda votación, yo obtengo la mayor votación, pero no me da la votación calificada, porque curiosamente el partido del presidente no me da los Oh, votos. Entonces, pues sí gano, saco qué 81 paradoja. votos, sí, pero no se suma la votación calificada y se rechaza la terna. Se Ujú. rechaza la terna y yo al día siguiente llego al consejo y tocaba, reunión con don Mariano y don Mariano estaba furioso y yo llegué feliz, pues porque había ganado. Y entonces dice don Mariano, ¿cómo es una afrenta para el Poder Judicial que rechazaran la terna? Que sé qué. Dije, ay, don Mariano, pues yo sí vengo muy contenta porque nunca pensé que pudiera ganar una votación. Dije, además, nunca pensé que pudiera llegar a la corte. Le dije, pero gané la votación y eso fue una experiencia maravillosa. Y entonces don Mariano me regañó y me dijo, no, es una afrenta para el Poder Judicial. Pero fue muy curioso, ya para en enero del siguiente año, me volvieron a llamar y me dijeron que sí estaba de acuerdo en que volviera a subir a la terna. Y le dije, pero que no me aseguraban ningún resultado. Le dije, independientemente del resultado, para mí será un honor estar en la terna. Y ya Claro. subí a la segunda terna y sí, fui un poco golpeada porque decían que yo ya había sido rechazada y que no tenía que estar en esa terna, pero hubo muchas opiniones de las barras y de muchos lados y decían, con uno que cambie es una terna distinta. Además, el rechazo pues nunca Ujú. fue por algún problema, sino que el rechazo fue porque no alcanzó la votación Los calificada. consensos, claro. Ajá. Entonces, bueno, pues se apostó porque a lo mejor yo era inelegible, sin embargo,
embargo, en el momento en que se inició la sesión, pues ya dijeron las tres son elegibles porque ya íbamos tres Ya mujeres, 3 mujeres. tres mujeres, y dijeron las tres son elegibles. Dije, uff, ya por la inelegibilidad no me quitaron. Y luego ya se vinieron las votaciones y fue cuando salí ya como ministra de la Corte. Entonces, pues fue muy emocionante, Y porque cuando le yo no entregaron daba las crédito. llaves de su oficina, doctora, como ministra. Ay, déjame decirte que fue algo maravilloso, pero te voy a decir además por qué. Porque esa oficina fue la misma que yo tuve cuando fui secretaria de Estudio y Cuenta. De verdad. Sí. Sí, Qué sí, sí. Pues, coincidencia. donde yo estaba era la oficina de mi jefe, y yo estaba Claro. en la otra puerta, que es donde estaban mis secretarios, era la 40-48 era de mi jefe, y la 40-47 era donde estábamos los secretarios de Estudio y Cuenta. Entonces, yo me acuerdo que había 2 oficinas, José Ramón Cosío y yo llegamos juntos, pero él llegó antes porque su terna no se rechazó. Le dieron a escoger y José Ramón escogió la oficina que había dejado don Mariano Azuela cuando se va a la presidencia. Entonces, cuando Ujú. yo llego, me dice el oficial mayor, pues no le podemos dar a escoger, es la única que hay. Le dije, aunque me hubiera dado a escoger, ¿sabe qué? Yo hubiera escogido esta. ¿Y por qué? Le dije, porque esta fue mi oficina como secretaria de Estudio y Cuenta. Entonces le digo, regresar como ministra, pues es un sueño. Es un sueño. Y sin duda alguna, queríamos, a ver, para todos los que nos están viendo a través de la red digital, bienvenidas a todas y todos. Ya nos están viendo aquí, veo que desde Ecuador, de Bolivia, de Coatzacoalcos, de Toluca, de Ayotlán, en Jalisco. Doctora, también en otras redes sociales. Bueno, tenemos una amplísima convocatoria y cómo no. Y además, nos agradecen mucho que demos este tipo de enfoque, una charla con una gran mujer académica y toda una institución en la judicatura que nos acaba de contar cómo fue nombrada, su proceso de nombramiento para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, ya incluso cómo le entregaron sus llaves y cómo recibió esa gran oficina. Doctora, usted ha sido parte también de grandes transformaciones de este que es nuestro máximo tribunal. Desde 94, la reforma de Ernesto Zedillo. Después viene, naturalmente, la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Se debate. Creo que uno de los grandes temas que usted debatió junto con sus pares en la Corte fue la famosísima contradicción de tesis 293-2011. Sí, cómo no. Cuéntenos un poco del contenido sustantivo y también, si quieres, de tras bambalinas, cómo se discutió y se logró Sí, esta, la verdad fueron discusiones muy fuertes al seno de la Corte. sí, ¿Por qué? Porque se trataba realmente ya de una interpretación, pues, que iba a ser la pauta a seguir, para, que se volviera jurisprudencia y que los tribunales, tuvieran, pues, prácticamente la guía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su interpretación y aplicación. Sí, fue complicado, ¿por qué? Porque, lo que más se discutió en esa contradicción de criterios era la jerarquía de los tratados. ujú, En algún momento, todavía durante la octava época, durante la vigencia de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la jurisprudencia siempre dijo, la Constitución hasta arriba, y luego en el mismo plano las leyes domésticas y los tratados internacionales. Si hay una discrepancia entre la ley doméstica y el tratado internacional, si están al mismo nivel, pues se resuelven como cualquier conflicto de leyes en tiempo y espacio. Y tenemos pues muchísimas formas de resolver cuál es la ley aplicable, la ley especial a la general, la nueva a la anterior. Es decir, tenemos muchísima metodología para interpretación de conflicto de leyes en tiempo y espacio. Entonces, así se vino manejando durante la estructura de la Corte anterior. Ya durante la novena época de esta nueva estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, salió una tesis, pero una tesis aislada. Una tesis aislada que, si bien mantenía la supremacía constitucional, sí le daba a los tratados internacionales la jerarquía inmediata posterior y a la ley doméstica en tercer lugar. Constitución, tratados, ley doméstica. Esto fue la primera novedad ya durante esta estructura. Y luego se dijo
que todavía antes de la reforma de 2011 hubo una tesis también aislada en donde se dijo que los tratados y la Constitución formaban un bloque de constitucionalidad. Cuando se discute la tesis 293, no se habló de bloque de constitucionalidad, pero sí se le da una jerarquía similar, diciendo que el catálogo de derechos humanos que se establecían en la Constitución en realidad se ampliaba con lo que se establecían en los tratados internacionales, lo cual los dejaba exactamente en el mismo nivel. Y ahí pues fue donde se vino una discusión muy, muy fuerte, y pues yo fui parte de la oposición de este criterio Es y correcto. lo sigo siendo porque siempre estoy convencida de esto y hasta la fecha yo por más veces que he leído el artículo primero constitucional, yo lo único que entiendo cuando dice los mexicanos tienen derecho a gozar de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados, lo que yo entiendo de esto es que el artículo primero le dio reconocimiento constitucional al control de convencionalidad, pero Ujú, no dijo que ujú. estuvieran al mismo nivel. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos control de constitucionalidad, estamos oponiendo un acto o una ley, ¿a quién? A la Constitución. Si hacemos control de convencionalidad, los estamos oponiendo a un tratado internacional, pero también Ujú. hacemos control de legalidad. ¿Por qué? Porque las leyes domésticas, las leyes secundarias, también establecen derechos humanos. Entonces, yo creo que cada una tiene exactamente su jerarquía y a mí en lo personal, me parece que el primero constitucional lo que reconoce es constitucionalmente el control de convencionalidad, pero yo nunca encuentro que esté al mismo nivel de la Constitución. Ujú, Entonces, además, pues no se reformó el artículo 133 constitucional, ujú, quedó en los ujú, mismos términos, esta constitución, los tratados acordes con la constitución y las ujú. leyes que de ella emanen son la ley suprema. Ujú. Entonces, pues si ese no es principio de supremacía constitucional, pues no sé cómo me llamo. No se reformó tampoco el 105, determinando la posibilidad de impugnar en acción de inconstitucionalidad los tratados internacionales. Y también el ciudadano de a pie puede impugnar en amparo un tratado internacional oponiéndolo a qué? Pues a la Constitución. Entonces Ujú. yo por eso dije, no, no se le está dando la misma jerarquía. Se está reconociendo el control de convencionalidad. Pero no solo eso, el propio artículo primero constitucional, al concluir el primer párrafo, nos dice que ante una divergencia entre constitución y tratados, prevalece la constitución. Entonces, pues bueno, a mí me parecía que la interpretación pues era bastante clara, pues obviamente no, hubo una gran discusión, no hubo consenso, la votación mayoritaria fue en el sentido de que sí era un catálogo ampliado y que estaban al mismo nivel, y bueno, se perdió esa parte de la votación. Y bueno, pues finalmente la mayoría es la que determina cuál es el criterio a seguir y Ujú. así se quedó. Pero la votación se dividió de esa tesis. Entonces, en la segunda parte de la tesis se dijo que si había una antinomia entre la Constitución y los tratados, ¿cuál prevalecía? Y ahí el criterio mayoritario fue que la Constitución, y yo me echaba una maroma de gusto porque decía que lo perdido, lo encontrado. Aquí se Sí, está reconociendo en la misma tesis el principio de claro. supremacía constitucional. Pero bueno, la tesis así quedó, nos la criticaron mucho porque decían que era contradictoria, que porque en la primera parte decíamos una cosa y concluíamos con otra cosa. Pero la situación Sí. fue esa, se dividió la votación y al dividirse la votación, así salió. La primera parte son del mismo nivel y la segunda parte, pero entre los problemas que haya, prevalece la Constitución. Entonces dije, iguales, iguales, no. No quise dejar de preguntarle este tema porque es uno de los grandes ejes del debate público a partir de su aprobación y todo lo que existió a partir de esta gran discusión que se dio en la Suprema Corte de Justicia y finalmente cómo llega a la conclusión y aprobación este gran acuerdo de la Judicatura. Como ven, estamos conversando con
una, insisto, gran mujer, y ya hemos visto diversos aspectos de su faceta en el poder de la en el Poder Judicial Federal. Doctora, además de estos temas que son centrales, son técnicos y que imponen nuevos paradigmas a escala nacional y diría yo internacional, usted también ha formado parte dentro de la estructura del Poder Judicial y además incluso ha presidido el comité, o el comité, en su momento presidió el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género en el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué representó presidir este Fue comité para muy usted? bonito, pero primero te debo de comentar cómo surge el Sí, por Comité de favor, Género, claro. porque yo creo que Claro. eso es muy importante conocerlo. México se adhirió a los tratados internacionales, sobre todo los dos muy conocidos, el CEDAW y el Belém do Pará, Ujú, en materia de género. Y en el tratado de CEDAW hay, y también en el Belén, pero en el de CEDAW hay una comisión de seguimiento y evaluación cada 4 años que se celebra en Ginebra. Y la idea es que cada 4 años hay una evaluación de todos los países signatarios para determinar cuál ha sido el avance en materia de género. Y son durísimos. A mí me tocó ujú, estar en una de esas reuniones y las expertas se tiran a matar. La verdad es que sí exigen que haya algún cambio, que haya algún avance en materia de género. Entonces, justo en los albores de este milenio, un grupo de legisladoras, y eso debo de reconocerlo y se los alabo mucho, y esto es prueba de que cuando las mujeres nos unimos para algo, realmente podemos hacer cosas muy valiosas. Este ujú, grupo de legisladoras se unió y para el cumplimiento del tratado internacional idearon la creación de los comités de género en los tres poderes federales. ujú, Pero además no solo fue idear la comisión de género, sino darle un presupuesto etiquetado. O sea, las cosas de esa manera pueden marchar. claro. ¿Por qué? Porque la idea era establecer una perspectiva de género, pues realmente transversal, sustantiva, y lograr pues que esto fuera permeando de tal manera que se dé un cambio cultural, que es lo que necesitamos para reconocer realmente esta igualdad. Entonces, en el Poder Judicial era presidente el ministro Ortiz Mayagoitia y él es el que crea la Comisión de Igualdad de Género. Hay una comisión interinstitucional que aglutina la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y el Tribunal y el Consejo de la Judicatura. Y cada uno de estos órganos populares también tiene su comité de género, la Corte su comité, el Tribunal y el Consejo. Pero la corte coordinaba a todos. Ujú, Entonces, a mí me tocó fundar este comité junto con José Ramón Cosío, pero en esa época yo estaba en 6 comisiones en la corte. ujú. Y también me pusieron en esa de género. Y sí, platicando un poco con el ministro Ortiz, estaba en comisión de gobierno y administración, en comisión de tesis, en comisión de transparencia, bueno, estaba en muchas. Y entonces le dije, oiga, le digo, la verdad es que no me doy abasto y aparte los asuntos, pues si quiere dejo género. Y entonces entró la ministra Sánchez Cordero y ella fue la primera en presidirlo. Sí, Fue la primera en presidirlo. Ya en 2015, yo regresé a género, era presidente el ministro Luis María Aguilar, y él me nombró presidenta del Comité de Género y del Interinstitucional. Y la verdad fueron 4 años maravillosos porque hicimos cosas muy bonitas, siguiendo prácticamente la idea de introducir la perspectiva de género. Eran dos ejes fundamentales. Uno, como dicen, el buen juez por su casa empieza, entonces, establecer dentro del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte, pues políticas que de alguna manera pues, establecieran la posibilidad de que las mujeres fueran accediendo a los puestos populares. Y por ujú, otro lado, introducir la perspectiva de género en la función de impartición de justicia. claro. En lo de políticas públicas, pues bueno, yo creo que se ha adelantado muchísimo en la reforma última, esta tan interesante de 2021, pues en realidad el artículo 100 constitucional estableció de manera específica la paridad de género en la carrera judicial y eso a Ujú. mí me parece importantísimo.
¿Por qué? Porque Ujú. si bien es cierto que en el Poder Judicial la idea fundamental es que los puestos se obtengan en un altísimo porcentaje por meritocracia a través de exámenes de oposición, bueno, pues lo cierto es también que dentro de esta meritocracia y de estos exámenes de oposición, buscar la manera de ir logrando la paridad. Por esta razón, seguramente muchos de ustedes recuerdan, se hicieron pues muchos exámenes, bueno, los últimos exámenes de oposición para juezas y magistradas fueron solo para mujeres. Sí, 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 Solo para sí. mujeres. Y un poco esa era la idea, ir tratando de subir la estadística, porque, Ujú. pues, antes de los últimos 4 años, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues, no llegábamos ni al 25%, en el número de mujeres que ocupaban puestos de juezas y magistradas. Sí. Entonces, estos concursos solo para mujeres juezas y magistradas pues subieron, me parece que ahora estamos en el 34% en juezas y en Ujú, el 25% en ujú, magistradas. ujú. Entonces, pues sí, sí hubo un Claro. aumento, pues que no se veía desde hacía mucho tiempo. Incluso en el informe Ujú, del presidente Arturo Saldívar da un dato muy importante donde nos dice, en estos últimos 4 años se nombraron a más de la mitad de juezas y magistradas de las que se habían nombrado toma. de 1995 a la fecha. Entonces, pues sí, sí es muy meritorio. Y bueno, por ejemplo, pues siempre la ayuda de guarderías, de este tipo de situaciones, siempre ha ayudado a que las mujeres puedan contribuir a trabajar en el Poder Judicial. Y aparte, pues también se dio el reconocimiento de las licencias de paternidad. Claro. Empezaron con 5 días, cuando estábamos en el comité peleábamos por 15, nos la dejaron en 10 y justo en el último año se estableció 3 meses de licencia de paternidad. 3 meses. 3 meses. Y bueno, pues yo creo que eso es maravilloso porque finalmente es un cambio cultural muy importante donde se está Sí, reconociendo pues la igualdad de obligaciones en el cuidado, el crecimiento de los hijos, la educación, tanto al padre como para la sí, madre. sí. Entonces, yo creo que sí, la Corte ha sido un líder muy importante en las Ujú, cuestiones de género en cuanto a políticas públicas, también políticas de adscripción para que las mujeres no impidieran el poder presentar los exámenes porque se iban a ir a cualquier parte de la claro. República. Claro, en la medida de lo posible, porque todo esto es a través de puntos y de meritocracia, pero sí tratando de dejarlas o con la familia o lo más cerca posible. O sea, se establecieron políticas de este sentido, de desempate, varias cosas. Y por otro lado, pues yo creo que una labor importantísima de la Corte en materia de género ha sido el establecimiento de la perspectiva de género dentro de las sentencias que se dictan. La Corte ha Ujú, emitido una doctrina constitucional importantísima en materia de género, ujú. en todas las materias, civil, penal, administrativa, laboral, agraria, donde Sí, le busquen, y además dando los pasos a seguir para aplicar la perspectiva de género, el definirla, el decir cuándo procede y decir cómo la podemos aplicar como un método interpretativo que nos ayuda a derribar barreras de género, estereotipos y discriminación. Entonces, yo creo que la sí. Corte ha jugado un papel importantísimo en esta materia y esto lo estamos comentando a nivel doméstico, a nivel nacional, Ujú, pero la Corte a nivel internacional también ha tenido un liderazgo muy importante en la Cumbre Judicial Iberoamericana. La Cumbre Judicial Iberoamericana que aglutina a, creo que, no sé, 30 países, una cosa así, de América Latina y España. Creo que Andorra también y se sumó al final ujú. Italia. También, sí, casi siempre México ha presidido la mesa de género de la Cumbre Judicial Iberoamericana. En lo personal me tocó presidirla 2 años Qué cuando maravilla. sí, Ujú, también. Y luego, además, en la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, fundamos en esa época el Capítulo México. El Capítulo México de la Asociación Internacional, que por cierto vamos a tener nuestra bienal en mayo de este año en ujú. Marruecos, y que es un congreso muy interesante porque nos reunimos mujeres juzgadoras de todo el mundo
de todo el mundo para compartir experiencias, para compartir problemas, para buscar soluciones. Y es una reunión muy, muy interesante que este año se da allá en Marruecos. Entonces, sí, la Corte ha jugado un papel importantísimo en este sentido en materia de género, haciendo realmente cosas pues trascendentes. Ah, y bueno, Sí. estos comités fueron a nivel federal, pero Ujú. aparte, acuérdense que la Corte es líder de esta Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, Así es, de así la es. AMI. Y la Ujú, AMI pues aglutina a todos los órganos jurisdiccionales del país, de los ujú. locales, los federales, todos los que no pertenecen al Poder Judicial de la Federación. Entonces, en AMIG se fundó la mesa de género también y en AMIG se estableció la firma de los pactos para introducir la perspectiva de género en los tribunales de todo el país. A mí me tocó recorrer una Ujú, buena parte de la República Mexicana ujú, precisamente en la firma de estos pactos y se firmaron los 32. bien, Después de que yo salí, tomó la presidencia la ministra Piña, era la presidenta ujú. del Comité Interinstitucional, y después la ministra Yasmín Esquivel, y han seguido trabajando muchísimo en esta integración porque se forma un comité de seguimiento y evaluación para todos aquellos órganos jurisdiccionales que forman parte de AMIC para ir viendo Claro. nuevamente los comités de género en cada uno de ellos y los adelantos que van teniendo en materia de género. Pues son grandes, grandes noticias y grandes resultados. Es La decir, verdad que esto también habla sobre liderazgo, que de por sí constitucionalmente lo tiene, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que materializa, ejecuta no, y y hace viable. algo importantísimo que no quiero dejar de mencionarte, en la época en que nos tocó la presidencia, le apostamos mucho a la capacitación. Mm, Para ujú, nosotros eso es muy importante, que las mujeres estuvieran, hombres y mujeres, porque no era exclusivo, estuvieran preparados para los exámenes de oposición. Y bueno, un problema muy serio para las madres, sobre todo, es que, pues bueno, todavía tenemos mucho la carga de la casa, sí, las cargas de trabajo de la corte, que bueno, son bastante pesadas. Y si ellas ujú, querían continuar estudiando para aumentar su nivel académico, para la hora de un concurso, pues ya era muy difícil tener que trasladarse a una universidad sí. que en esta ciudad tan grande y tan complicada, pues no es tan fácil. Entonces les llevamos in situ en Mm, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algunas maestrías para que ellas no, pudieran continuar con su nivel y les llevamos además no solo para las abogadas secretarias de estudio y cuenta, sino para el personal en general, muchos cursos para continuar con su preparación, para tener mejor autoestima, para que en un momento dado culturalmente progresara. Entonces, el claro. Colegio de México nos dio unos cursos de historia maravillosos, Mm, maravillosos, estudiaron idiomas. Bueno, pues, la verdad es que sí, fue muy bonito el darles la oportunidad de que una vez concluyendo su jornada laboral, tuvieran la oportunidad de seguirse preparando. Pues como pueden ver, a esto me refiero cuando estamos hablando con una institución y toda una autoridad, una gran mujer que ha dejado y sigue construyendo, pues de eso vamos a hablar enseguida, una gran cultura, no solamente jurídica, diría yo, sino de solidaria en torno a la mujer, a las instituciones y a la fortaleza que representa esto ya en la vida cotidiana de nuestro país. Una mujer con una gran trayectoria, insisto. Doctora, pero como usted incluso ha citado en algunos otros homenajes, se ha avanzado mucho, ha construido una gran trayectoria, pero aún hacen falta cosas por hacer. Y estoy leyendo a nuestros queridos amigos y amigas de la República y de otras latitudes, nos dicen, doctora, muchas felicidades, admiro su fortaleza, entusiasmo, su trayectoria, es un ejemplo para todas y todos los abogados y te agradecen también este tipo de enfoques en una entrevista con usted y que además la alegría que denota en su labor y la pasión que refleja al momento de contarnos todos estos temas. Pero bien, se ha construido mucho a partir de su legado, doctora, pero lo sigue haciendo, sigue construyendo. Hoy está librando otra batalla en la capital del país. Y le preguntaría
a la doctora, a la amiga, a la maestra, a Margarita Luna Ramos? ¿Qué sigue? ¿Qué está pensando hacia el futuro nuestra Bueno, querida doctora? después de que terminé mi ciclo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debo de mencionarles que siempre he guardado buena relación con con muchos jueces y magistrados, pero los magistrados del del Tribunal de Justicia Administrativa em, hacían, bueno, a cada X número de años un encuentro internacional. Y yo en esa época no tenía tanta relación, pero resultó que ya habían concretado una visita al Consejo de Estado francés, una visita y un encuentro costeado por cada uno de ellos a través de ahorros y el esfuerzo, o sea, nada subsidiado Ujú, por presupuesto público. Entonces lo organizaron después de muchos años, lograron que el Consejo de Estado los recibiera, los tribunales ujú, contenciosos franceses, porque finalmente son la raíz, el origen de los tribunales de justicia administrativa. Entonces, ya que tenían ellos todo preparado, les mandaron una cartita diciéndoles que sí los recibían si la delegación era encabezada por un ministro de la Corte Suprema. Y entonces, pues la presidenta en ese momento estaba muy angustiada y mandó una carta a la corte y dijo, pues presidente, tenemos todo listo. Esto es algo que hemos venido organizando desde hace años. Y finalmente cuando lo logramos, que ya tenemos boletos, que ya tenemos reservaciones, nos dicen que no nos reciben si no va el ministro de la corte. Por favor, desígnenos uno. Entonces, yo propuse a don Mariano Azuela porque don Mariano venía del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el contencioso ujú. federal. Entonces, yo dije, bueno, pues que vaya don Mariano, estaba a punto de culminar su tarea en la corte, y le dije, bueno, pues nadie mejor que él. Y don Mariano dijo, no, estoy levantando mis cosas, tengo mucho que hacer, es un cambio radical, no puedo ir. Y entonces me propusieron a mí. Y ahí Ah, empezó mi relación muy, muy fuerte con los magistrados y las magistradas de ese tribunal. Y bueno, en otro de los encuentros que tuvieron, ya a punto de concluir mis funciones en la corte, nos fuimos a comer a un restaurancito cerca de la Sorbona y ujú. me dicen, oye Maggie, ya vas a terminar. ¿Por qué no te vienes con nosotros al Instituto del Tribunal de Justicia Administrativa? Dije, mira, la verdad no lo tenía pensado, le dije, pero bueno, no me disgustaría. Total, eso fue todo. Pasó el tiempo, terminó mi tiempo en la corte y un buen día me dijeron, oye, pues estamos esperando si te vas a venir al instituto. Entonces, sí, me fui al instituto ya en el segundo semestre del 2019 y fue muy bonito porque ahí a la fecha me siento muy contenta y muy satisfecha porque lo primero que les dije es, ¿y por qué no buscamos una autorización oficial? Pues pedimos cita con el entonces secretario de Educación Pública, firmamos un convenio y pues logramos la autorización para los posgrados en el Ujú, instituto. Empezamos con dos ujú. maestrías, una en justicia administrativa y otra en anticorrupción, que es prácticamente la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa. Y hoy te digo con mucho gusto que ya salió nuestra primera generación de esas dos maestrías Sí. y hoy estamos concluyendo prácticamente el tercer semestre de la segunda generación, donde repetimos las dos maestrías de justicia administrativa, de anticorrupción y ya abrimos la de amparo y la de Qué derechos maravilla, humanos. Y curiosamente, cuatro maestrías con siete grupos. qué maravilla, Siete qué grupos. maravilla. Y además, bueno, pues platicando, el tribunal pues es un tribunal con poquito presupuesto, y Ujú, más ahorita pues los tiempos están complicados, la austeridad es bastante. Entonces, logramos establecer la autosustentabilidad y cobramos una cuota de recuperación para quienes no forman parte del Tribunal de Justicia Administrativa o del gobierno de la Ciudad de México y esa cuota de recuperación pues nos permite poderle pagar a nuestros maestros, poder tener insumos, todas las clases son en línea. ¿Por qué? Pues porque no tenemos espacios para poder tenerlas presenciales, pero la respuesta fue muy grande porque te digo, hoy tenemos 7 grupos de 4 meses. 7 grupos, Sí, maravilloso, y maravilloso. ha sido bonito. Pues eso habla del gran compromiso que tiene
la gran pasión y la gran energía que la cubre y ese manto que logra transmitir de luz a todas y todos, porque es lo que nos están diciendo. Una gran mujer que agradece su sencillez, Y un perdón, que reconocimiento. creo que entramos al tercer semestre, no es el cuarto, es el tercer semestre El de la. tercer semestre. Pero bueno, de Ah, todas maneras, vamos a tratar este año, en el segundo semestre, abrir la especialidad. Y para qué el bien. otro año vamos a tratar de tener ya listo el doctorado. Qué maravilla. Pues sigue construyendo instituciones, querida doctora. Es una gran expectativa la que se abre en el Tribunal Superior de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Y hay que decirlo, porque me voy a permitir decirlo. A partir de su llegada también hemos construido una gran alianza con el Instituto de Transparencia de la capital del país que nos Me ha queda permitido clarísimo. esto. Desde tu presidencia se construyó esa gran alianza y bueno, se ha continuado con la de Arístides, por supuesto, porque ustedes también tienen una gran apertura y son muy organizados. No, muchísimas gracias y nos fortalece como instituciones y esto nos ha permitido avanzar en los temas que sustantivamente tenemos encomendados por la Constitución. Doctora, estamos a punto de terminar. Se nos va, una hora se nos fue rapidísimo, qué bárbaro, con una gran recepción por parte de la audiencia. Le dejo aquí todos los mensajes de reconocimiento y felicitaciones. Quiero agradecerle también a nuestro querido director general, el doctor Elías Huerta Pichas, por esta oportunidad, que me ha pedido también en su representación Un darle un saludo fuerte para él con mucho abrazo, aprecio. agradecerle mucho que está el día de hoy con nosotros. Quiero cerrar yo con alguna pregunta, una pregunta que no puede escapar a la discusión el día de hoy con una gran personalidad como usted. El Poder Judicial, como parte del entramado de controles constitucionales en México y en el mundo, sigue jugando un papel central para cualquier democracia. ¿Qué le queda hoy? ¿Cuáles son los retos del Poder Judicial en el mapa democrático del México del siglo XXI, doctora? Desde su Bueno, perspectiva. yo creo que el Poder Judicial ha sido siempre un poder emblemático que en el sistema de frenos y contrapesos ha cumplido a cabalidad con su tarea y ha tenido un papel muy digno. Yo diría, el Poder Judicial de la Federación es el último reducto de nuestra democracia. Entonces, lo cierto es que él, yo creo que lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. Y hoy yo creo que tenemos algo que festejar y a lo que no nos hemos referido. Hoy hay una mujer que preside Ujú, el máximo tribunal del país y esto pues nos demuestra realmente pues este cambio de paradigma tan grande que se está dando en nuestro país con esta apertura que bueno, estamos hablando de 200 años, 2 siglos de existencia de la ujú, Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde que José María Morelos y Pavón lo fundara en Ario de Rosales, Michoacán. Entonces, hasta entonces estamos viendo una mujer en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esto para mí es de veras un signo del cambio de los tiempos. Tú sabes que yo escribo en un periódico y en una revista y ujú, con motivo de la llegada de la ministra Norma Piña Hernández, yo escribí un artículo y justo lo equiparaba a la batalla de Poitiers, en donde Carlomagno detuvo al ejército musulmán que estaba prácticamente incursionando de manera muy acelerada dentro del territorio europeo y pues esa batalla fue tan decisiva, esa derrota del ejército musulmán cambió la historia. Cambió la ujú, historia, cambió la ujú, religión, cambió la forma de gobierno, muchísimas cosas que se venían gestando de una forma totalmente diferente. Y hoy equiparé esto precisamente a la ujú. llegada de Norma, porque decía, la primera mujer en la silla del máximo tribunal para presidirla, realmente está cambiando nuestra historia. Y es algo que en lo personal, como mujer, como abogada, como mexicana, me llena de orgullo. Signos de nuestro tiempo, sin lugar a dudas, signos de un avance progresivo en la ocupación de la mujer en el servicio público, en la vida pública del país y nuestra propia democracia. Incluso en los espacios tan emblemáticos como son hoy la Suprema Corte de Justicia, muchas secretarías de Estado, muchas gobernadoras,
la Facultad de Derecho propiamente, más del 60% de su población estudiantil ya son mujeres, es un signo que naturalmente transforma y diría yo, redefine el andar de un país como el nuestro. Pero hay que recordar que estos triunfos son producto de luchas, de muchos esfuerzos dados por mujeres como usted, que han sentado las bases para lo que hoy estamos viviendo como sociedades en el siglo XXI, particularmente la mexicana, como le ha dicho, viniendo desde el gran sureste mexicano, ocupando uno de los principales cargos de la República, dando cuenta de su talento, de su pasión, que eso, insisto, no se acaba. Usted ha alargado a alcanzar muchas cimas, pero el camino seguirá siendo virtuoso para una mujer como usted con el compromiso y la gallardía que la ha distinguido. Doctora, ¿algún mensaje de cierre que nos quiera dar? Lo único, bueno, primero que nada, agradecerte a ti por la invitación, agradecerte por este espacio tan amable, tan agradable, por esta conversación tan amena, que tú conduces magistralmente. Yo no sé qué haces en transparencia, tendrías que estar en la farándula. Porque lo haces muy bien, lo Muchísimas haces gracias. magistralmente. Y bueno, te agradezco muchísimo la invitación y el espacio y sobre todo esta plática tan amena. Y bueno, lo que les diría sobre todo a las mujeres de nuestro público, por supuesto a los hombres también, porque esto no es solo para las, Ujú. es para todos. Persigan sus sueños, háganlos realidad. Estudien, 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 estudien. En el estudio está la base de cualquier logro. eh, Dedíquense con amor, con pasión a la materia, al trabajo que les guste, al tipo de derecho que quieran aplicar. Pero para mí lo más importante, háganlo con gusto, háganlo con amor y serán abogados y abogadas de excelencia. No se queden en la mediocridad. Si el trabajo que desarrollan no les agrada, cámbiense. Cámbiense, momento de dejarlo y de buscar lo que sí nos agrada para lograr el exitoso desarrollo profesional que todos buscamos y con el que todos soñamos. Sí se puede. Muchísimas gracias, querida doctora. Le agradezco todo este apoyo, este valioso, esta comunicación tan fluida, tan hermosa, tan vibrante. Ha sido una gran experiencia este espacio compartido. Gracias también a todas y todos ustedes por acompañarnos en la virtualidad. Esta ha sido una sesión más de foro jurídico. Seguiremos tratando con muy diversas personalidades temas como este y otros tantos centrales para la vida pública del país, para nuestra democracia y nuestro desarrollo constitucional. Hoy tuvimos el privilegio, el honor de contar con la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos, una gran amiga, una gran maestra, una gran aliada y una persona, una mujer talentosa que ha sentado, insisto, las bases de lo que hoy estamos viviendo con grandes transformaciones culturales y democráticas en nuestro país. Doctora, muchísimas gracias. Le envío un abrazo muy fuerte y el reconocimiento de todas y todos en Foro Jurídico y de nuestra audiencia. Envío un abrazo muy fuerte a todas y todos ustedes y que la vida reparta suerte. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Otra Gracias. de vuelta. Gracias pues a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.